A Jesucristo el Señor sea la gloria y la alabanza por siempre. Recuerdo que hace un par de años iba manejando mi carro sobre una carretera, iba a una reunión bastante importante y tengo que admitir que iba cogido un poco del tiempo, iba retrasado y tenía miedo de que fuera a perder pues esta reunión. Y como siempre pasa, cuando tú estás de afán, no falta la persona que se hace delante de ti y simplemente no te deja avanzar. Tengo que confesarles que después de varios minutos de ver que no podía avanzar a la velocidad que yo esperaba avanzar, comencé como que a llenarme un poco de impaciencia. Cuando de pronto noté que en la parte trasera del carro que estaba delante de mí había pegado una calcomanía y en esa calcomanía había algo escrito que me llamó la atención. Decía: sé paciente conmigo porque Dios no ha terminado conmigo. Por supuesto que de inmediato esto me sacó una sonrisa. Es el humor de Dios. Y simplemente dije para mis adentros: oye, estoy siendo paciente contigo, pero parece que Dios está tomando demasiado tiempo contigo. Qué hermoso es saber que Dios no ha terminado su obra en cada uno de nosotros. Y que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Un Dios que te creó a ti y me creó a mí a su imagen y semejanza, pero que sigue trabajando en cada uno de nosotros. Tú y yo, hoy quiero decirte, tú y yo somos una obra en construcción. Y qué reconfortante saber que Dios, que comenzó en nosotros esta buena obra, Él no la ha terminado todavía. Y que aún hay espacio en mi vida, como también en la tuya, para poder llegar a ser esa clase de persona que soñamos llegar a ser y sobre todo que Dios desea que nosotros seamos. Hoy quiero compartir contigo esta gran palabra, una palabra de Dios muy poderosa que está tomada precisamente de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Esto para mí es bastante reconfortante, vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque Dios, que comenzó en mí y comenzó en ti ya una obra de acercamiento a Él, una obra de transformación, una obra de gloria, Dios no va a parar. Más aún, a veces pareciera como que si Dios se hubiera detenido obrando en cada uno de nosotros. A veces pareciera como que si Dios ya no estuviera trabajando en cada uno de nosotros. Y la realidad es que hay un Dios, hay una fuerza poderosa que no deja nunca de actuar en favor de nuestras vidas. Tú y yo, cada día podemos ser mejor de lo que somos en el día de hoy. ¿Y sabes por qué? Por la gracia de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Hace un par de años estuve visitando la ciudad de Florencia, en Italia. Y por supuesto, tuve la oportunidad de conocer muchos museos, muchas galerías. Estamos hablando de una ciudad capital del Renacimiento, si ustedes quieren, donde te encuentras con cualquier cantidad de grandes genios, grandes artistas, como Miguel Ángel, por ejemplo. Y descubrí algo, descubrí que ese gran Miguel Ángel, que es un genio, que terminó muchas obras tan grandes como la Piedad, como la Madonna de la Escalera, como los frescos de la Capilla Sixtina, sin embargo también tuvo muchas obras que no logró terminar, que no logró culminar. Muchas obras que se quedaron simplemente non finito, como dicen los italianos, incompletas. Como por ejemplo los esclavos, como por ejemplo la estatua de San Mateo y otras muchas más que simplemente el artista no logró terminar. Por supuesto que la persona que estaba encargada de guiarnos a nosotros nos decía algo muy interesante, y es que el artista en cada bloque de mármol siempre veía allí una figura, una estatua. ¿Y qué era lo que él hacía? Simplemente liberar esa figura, liberar esa estatua de ese bloque de mármol. Pero aún así hubo muchas figuras que él no logró terminar. ¿Saben cuál hay gran diferencia entre Miguel Ángel y Dios? Que Dios, todo lo que comienza, Dios lo termina. Dios es un artista, por supuesto, y cada día, pudiéramos decir, está esculpiendo nuestras vidas, cada día está moldeando nuestras vidas, cada día está cincelando nuestro corazón con las manos suyas, que son manos de gracia. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que Dios no deja una obra incompleta, Él todo lo termina. Esto es buena noticia para mí y esto es buena noticia para ti.
Porque puede ser que muchas veces alguien te haya dicho, es que tú no tienes arreglo, es que tú no vas a cambiar, es que tú vas a seguir siendo siempre la misma persona. Déjame decirte, no es así. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que trabaja en cada uno de nosotros y es la fuerza de Dios y es el poder de Dios. Qué importante es saber que nosotros podemos contar con ese Dios que nos ha creado y ese Dios que nos ha hecho por amor y que no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que siempre está pendiente de cada uno de nosotros y sobre todo que siempre está atento para hacer su obra en ti como también en mí. Dios es un Dios grande y sabes una cosa, Él nos hace personas grandes. Óyelo bien, Dios es grande. Y lo confesamos, y lo proclamamos, y lo celebramos, y lo cantamos. Pero hoy también quiero decirte, ese Dios grande también hace personas grandes como tú. Recuerdo una anécdota de un grupo de turistas que llegó una vez a una aldea, a un pueblo, y le preguntaron a un anciano, por casualidad, ¿ha nacido aquí alguna persona grande, alguna persona famosa? Y aquel anciano simplemente respondió, no, en este pueblo todos los que nacen son bebés. Qué interesante. No ha nacido aquí una persona grande, una persona famosa. Todos los que nacen han sido bebés. Y esa es la realidad. Pero sabes una cosa, Dios nos hace grandes. Estamos en un proceso continuo de alcanzar la grandeza. Y esa grandeza solamente es posible mediante el poder y el actuar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tú y yo podemos llegar a ser esa persona grande. ¿Y saben cómo lo logramos? En la medida en que nosotros nos abramos al actuar de Dios. En la medida en que tú y yo podamos estar atentos a la gracia de Dios. En la medida en que tú y yo nos dispongamos para que Dios pueda hacer en nosotros el trabajo que Él quiere realizar. Me acuerdo una vez que conocí a una persona que estaba bastante impresionado con su forma de ser, su forma de comunicarse con Dios, de relacionarse con el Señor, de servir en la iglesia. Y le dije a esta persona, oye, ¿sabes? Me impresiona lo buena gente que eres, me impresiona ver cómo caminas con Dios, me impresiona ver esa relación tan estrecha que tienes con Él, cómo lo amas, cómo le buscas, cómo le sirves. Y la persona mirándome me dice, Padre Mario, dele gracias a Dios que no me conoció como era antes. Dele gracias a Dios que no me conoció como era antes. Y realmente cuando entré a hablar con esta persona, descubrí que había habido un cambio, una transformación grande, enorme, trascendental en su vida, monumental. Y todo había sido posible, ¿saben por qué? Por la presencia de Dios que estaba actuando en su vida. Tú y yo, hoy quiero recordarte algo, tú y yo somos una obra en construcción. Y no tenemos por qué seguir siendo siempre la misma persona, porque Dios, con su fuerza, con su amor, con su misericordia, con su gracia infinita, puede transformarnos, puede moldearnos, puede restaurarnos y puede hacer una gran obra en cada uno de nosotros. Hay cosas en ti, hábitos en ti, actitudes en ti, forma de pensar en ti que no te gusta. Oye, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que no tenemos por qué seguir pensando de esa forma, que no tenemos por qué seguir actuando de ese mismo modo, que no tenemos por qué seguir siempre con los mismos hábitos. No, Dios puede restaurarnos, Dios puede levantarnos, Dios puede transformarnos, Dios puede hacernos creación nueva. A veces nos juzgamos a nosotros mismos y somos duros con nosotros. ¿Y cuántas veces quizás los errores, decisiones, equivocaciones del pasado como que nos han hecho pasar también por circunstancias dolorosas, circunstancias que a veces son consecuencia de nuestras elecciones, de nuestros errores? ¿Y cuántas veces quizás sentimos que simplemente porque nos equivocamos en el pasado ya Dios deja de trabajar en nosotros? Y sabes, hoy tengo una buena noticia para ti, una noticia que yo sé que te va a encantar bastante. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 25. Escucha, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que en Él recurren. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Y dice el versículo 22, y aquí es donde quiero hacer más énfasis. Las bondades del Señor no se han agotado,
y sus misericordias para con nosotros no han llegado a su fin. Qué interesante. Lamentaciones 3:22. Las bondades del Señor no se han agotado y sus misericordias para con nosotros no han llegado a su fin. En otras palabras, Dios siempre sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Su bondad nunca se agota y Él no ha terminado con nosotros. Puede ser que el mundo haya terminado contigo, puede ser que te hayan terminado a ti. Pero sabes una cosa, Dios nunca te termina, Dios nunca renuncia a ti. Tú puedes renunciar a Él, pero Dios nunca renuncia a ti. ¿Por qué? Porque Dios está empeñado en realizar esa obra grande en ti. Y Dios no va a descansar hasta que lo logre. El mundo, vuelvo y repito, puede terminarte, pero Dios nunca. ¿Sabes por qué? Porque su bondad y su misericordia nunca se acaban. Qué importante es que nosotros aprendamos a reconocer que aún en medio de nuestros errores y equivocaciones, Dios nos puede usar grandemente. Dios primero trabaja en nosotros para luego trabajar a través de nosotros. Y un ejemplo claro de eso, ¿saben quién es? Es Pablo. Sí, San Pablo. Quisiera que de pronto recordaras conmigo quién era este hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 y siguiente, para que te des cuenta que Dios no termina con nosotros, ni siquiera aunque nosotros hayamos pecado. Mira quién era este hombre. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, 1 y siguiente. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte, óyelo bien, amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos así presos a Jerusalén. Pero una vez, cuando se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Saulo pasa de ser un perseguidor a convertirse en Pablo, el discípulo del Señor, el apóstol del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque aunque era un hombre pecador, aunque era un hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a Jesucristo, porque perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Sin embargo, el Señor sabía que podía trabajar en él. Dios no había terminado con él. Dios sabía que podía cambiar a ese hombre y podía actuar y trabajar no solamente en él, sino también a través de él, para que su palabra, para que su evangelio llegara a los confines de la tierra. Ciertamente Pablo tenía cualidades que Jesús podía utilizar, que Cristo podía utilizar. Pablo, recordemos, Pablo conocía la cultura judía perfectamente, como también su idioma. Pablo conocía la cultura griega, como también sus filosofías. Pablo era un ciudadano romano. Pablo era una persona que había sido educada en una de las mejores escuelas de su tiempo. Tenía una teología bastante sólida. Pablo era un líder por excelencia. Y Dios sabía, Cristo sabía que podía utilizar a este hombre a pesar de los pecados que había cometido. Qué hermoso es saber que cuando tú ofendes a Dios, aunque tú te hayas equivocado en la vida, aunque tú hayas sido el peor de los pecadores, aún así Dios no ha terminado contigo y Dios tiene todavía un trabajo que quiere realizar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te llamó no para que tú seas la persona que eres, sino para que seas aún mejor. Dios te está llamando a su gloria. Dios te está llamando para que experimentes lo que significa ser una persona restaurada por el poder de Él. Dios quiere levantarte y Dios quiere que tú descubras lo grande que eres y la belleza que Dios ha puesto dentro de ti. No dejes que tu pecado sea un impedimento para que Dios haga cosas grandes en la vida de otros a través de ti. Ni siquiera tu pecado es un impedimento para que Dios termine contigo, como tampoco lo son nuestras debilidades. ¿Cuántas veces quizás nosotros, cuando miramos nuestras vidas, sentimos que tenemos muchos defectos, que tenemos demasiadas debilidades, que son muchas las batallas, los sufrimientos internos, las guerras internas que tenemos continuamente, y creemos que por esas batallas o tanto sufrimiento o tantas debilidades, como que Dios no es capaz de hacer cosas a través de nosotros, y nos olvidamos también nuevamente de lo que hizo en este hombre Pablo. Hay un texto que a mí particularmente me da mucha confianza, mucha esperanza y mucha fortaleza, y está tomado precisamente
en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7. Escuchen lo que dice Pablo: juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Mi gracia te basta. Es todo lo que el Señor le dice a Pablo. Mi gracia te basta. No sabemos cuál era esa espina que tenía Pablo clavada en la carne. Muchos hablan que quizás era una enfermedad física, pudiera ser de pronto migrañas o úlceras. Otros hablan quizás de que era una tentación continua que él tenía, una debilidad con la carne. Realmente no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esa debilidad, ese sufrimiento de este gran hombre no fue un impedimento para que Dios lo usara grandemente. Hoy quiero recordarte tus debilidades, tus luchas, tus sufrimientos. Todo lo que tú estés quizás padeciendo en este momento no es un obstáculo, un estorbo para que Dios haga esa gran obra que quiera hacer en tu vida. Qué hermoso es saber que Dios está trabajando y Dios puede trabajar a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hayamos llegado a ser. Aún así, Dios siempre logra ver en nosotros algo que nadie logra ver. Dios siempre logra ver ese potencial que se esconde en cada uno de nosotros. Y aunque el mundo te rechace, aunque el mundo te diga no, aunque el mundo te diga es que tú no puedes, es que tú no tienes nada para dar, aún así Dios sabe lo mucho que tú tienes para dar. ¿Por qué? Porque Él te creó y nadie más que Él te conoce. Eres una obra en construcción y Dios no ha terminado contigo y Dios no ha terminado conmigo. Bendito sea Dios que cada día nos está levantando más. Bendito sea Dios que cada día nos está haciendo más y nos está haciendo mejor. Bendito sea Dios que cada día se está glorificando en cada una de nuestras vidas, de tal forma que hoy podemos decir: hay esperanza para cada uno de nosotros. Mientras haya vida, hay esperanza. Y la palabra de Dios, incluso para mí, este texto es muy expresivo, es muy diciente. Pero dice la palabra de Dios en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 4, que hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Es decir, en otras palabras, si hoy estás respirando, si hoy tienes vida, ¿sabes una cosa? Hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. La esperanza de saber que todavía es posible que nosotros lleguemos a ser las personas que el Señor nos llama a nosotros a ser. Hay esperanza, hay esperanza. Mientras estés vivo, hay esperanza para ti y esperanza para mí. Dios nos quiere dar cada día una nueva oportunidad y con cada día se abre esa oportunidad, la oportunidad de llegar a ser una persona nueva, una persona diferente. Es cuestión simplemente de no desesperarnos, de no angustiarnos, de no llenarnos de impaciencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios empieza a hacer algo grande en nosotros, Dios nunca termina. Y las cosas grandes siempre toman tiempo. Óyelo bien, las cosas grandes siempre toman tiempo. Una vez escuché la historia de un joven que sufría de impaciencia y todo lo que quería, lo quería obtener así rápidamente. Y cuando llegó a la universidad y se dio cuenta que su carrera tomaba 4 años, por supuesto que no le gustó y de inmediato fue a hablar con el decano y le preguntó: ¿qué puedo hacer para terminar esta carrera de una forma rápida? Y la respuesta del decano fue: todo depende lo que tú quieras ser en la vida. Todo depende lo que tú quieras ser en la vida. Porque un cedro toma muchos años para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder ser un árbol fuerte. Pero una calabaza simplemente toma un par de meses. ¿Qué quieres ser tú? ¿Una calabaza o un cedro? Por lo tanto, no te llenes de impaciencia.
toma el tiempo. El crecimiento en Cristo Jesús, la santidad en Cristo Jesús, nuestro crecimiento espiritual es un proceso muchas veces lento, que toma tiempo. Lo importante es no desesperarse, lo importante es perseverar, lo importante es estar allí caminando con el Señor y sobre todo permitiéndole a Dios trabajar, actuar en cada uno de nosotros. Puede ser que en la vida te hayas equivocado, puede ser que en la vida hayas fracasado, puede ser que en la vida hayas cometido errores, pero sabes una cosa, no eres un fracaso, no eres un error y Dios no te define por tus equivocaciones. Piensa en Pedro, lo negó. Sin embargo, el día de Pentecostés, Dios lo utilizó grandemente para que diera con poder esa palabra que convirtió a tantas personas. Dios nunca te define, óyelo bien, por los errores cometidos en el pasado, porque para Dios lo que vale no es dónde estuviste, sino dónde estás ahora. Y ahora Dios quiere hacer cosas grandes y nuevas en tu vida. No permitas que el pasado te defina. No permitas que aunque el mundo termine contigo, tú simplemente te rindas y digas, ya no puedo más, hasta aquí llegué. No, hoy es el momento, ¿sabes para qué? Para que digas, voy a comenzar. En la vida ciertamente es importante cómo comenzamos, pero lo más importante es cómo terminamos. Y hoy quiero decirte algo, y es importante que siempre lo recuerdes. La forma como empezaste no es ni siquiera una sombra de la forma como vas a terminar, porque lo que Dios va a hacer en ti simplemente es una obra grande. Prepárate para lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida, porque simplemente Dios no ha terminado contigo. Que Dios te bendiga, que el Señor te llene de su gloria y que el Señor que comenzó en ti esta gran obra la lleve a buen término. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.